Duendecillos, duendecillas, hoy les traigo un super top, muy cortito, pero muy entretenido y eficiente. Estamos en el Chaneque TV. Quality Otlac, siempre me toca grabar de tarde para aprovechar este solecito a nuestro padre Tonatio. Y hoy les traigo un top muy cortito que son películas que tocan temas ancestrales de una forma casi extraordinaria. Así es que no se vayan porque se va a poner bien bueno. Vámonos al grano de maíz. Vamos a comenzar. C. En el número 1 está la película de In Necuepalistli Inaztlán, que significa Retorno a Aztlán. Esta película es de 1990, es de las primeras que se hizo con este contexto. Algunas partes, o más bien la mayoría, está hablada en náhuatl. Es la primera película que está hablada en náhuatl de la historia de nuestro anáhuac. Y fue dirigida por Juan Mora Catlet. Es un director que recientemente hizo otra película que ahorita la vamos a mencionar. Y esta película trata al comienzo de la leyenda de los soles, muy bien representada. Y aparecen personajes tan importantes como Tlacaelel y precisamente como Motecuxoma y otros tlatoanis más. Y con las vestimentas originarias, así es que es muy impactante verla visualmente y apreciarlo como posiblemente fue. Se adaptaron a estos Moshtin, a estos códices para hacerlo lo más realista posible. Así es que la primera recomendación. Auxenapa intonatiu otlan, momana sintlali, ignotlamatis, intonatiu miquis, xoquistlegua. Y no se vayan a ir porque viene la número Ome. La número 2 es ni más ni menos que Cabeza de Vaca. Esta fue dirigida y producida en 1991, muy pegadito al año en que se estrenó también Retorno a Aztlán. Esta película fue dirigida por Nicolás Echeverría. Y cuando yo era muy chico, me tocó verla en la época en que salió y me impactó por muchos motivos. Primero porque yo no tenía una noción de cómo era el mundo mágico, místico que se vivía aquí en Anáhuac. Y por otro lado porque en ese entonces estaba leyendo yo a Carlos Castaneda. Y entonces en esta parte, digamos, un poco más nahual, un poquito más que algunos le llaman chamánica, pues la vi reflejada en esta película. Se trata de uno de los invasores, un conquistador que se apellida Cabeza de Vaca y que llega más con las culturas del norte. Entonces, como 100 años después de la invasión, entonces lo toman preso y de ahí le toca ver pues todo este mundo y vivirlo a tal grado que la película y el eslogan de la película que se manejó fue la del conquistador conquistado. Imagínense toda esta, digamos, como trama que se lleva a cabo y al final, bueno, pues no voy a spoilear, ¿verdad? Pero pues constantemente vamos viendo cómo los invasores tienen una idea completamente errónea de lo que ocurría aquí y cómo realmente se practicaba y cómo se llegaba a esos mundos místicos y estos mundos ocultos de todo este manejo de energías que manejaban nuestros abuelitos de Anáhuac. Vámonos con el J. En el número J, número 3, está la película de La Otra Conquista. Esta fue realizada y estrenada en 1999. La musicalizó el músico Jorge Reyes y esta película de La Otra Conquista tiene un personaje que se llama Topilzin y que nos muestra cómo vive en sangre propia toda esta conversión que hubo religiosa sobre los que
dominaron y sobre los que fueron dominados también. Entonces es un poco trágica, un poco triste, porque vemos desde el comienzo las primeras imágenes de la masacre que hubo ahí en Tenochtitlan, con los guerreros águila, los guerreros jaguar, pues ya caídos en combate, y cómo él se logra escabullir, y cómo de repente pues ya todo era oculto, todas las prácticas de las ceremonias pues tenían que ser, digamos, como prácticamente bajo tierra, de una forma muy clandestina, y cómo poco a poco la religión católica pues es la que va tomando el control de las situaciones. Y bueno, pues ya sabemos cómo, ¿no? A través de torturas, a través de asesinatos, a través de esclavitud y todo esto que dejó, y las secuelas que aún vivimos. Así es que esta conversión de la religiosidad que tenían nuestros abuelos de Anáhuac con sus formas de los conquistadores, de los invasores, de estar de alguna forma imponiendo su forma de vida, pues es trágico verlo, pero al mismo tiempo muy importante, porque nos da un contexto histórico y una conciencia social de lo que todavía se está viviendo en la actualidad, porque pues esto no ha pasado. De alguna forma las culturas originarias pues siguen siendo marginadas por el sistema. Vámonos con el Nahui, el número 4, y la película se llama Erendira Iki Kunari. Esta producción ya fue más reciente, se estrenó en 2007 y es del mismo director Juan Mora Catlet de la película de Retorno a Aztlán. Esta película a mí me pareció preciosa, nos la recomendó nuestro compañero Xicotencatl, que está ahorita ahí editando, cortando y pegando, y esta no la había visto, se estrenó pues ya tiene más de 10 años y la acabo de ver recientemente y me gustó muchísimo porque hay por ahí prejuicios todavía sobre los hechos y sobre el papel que ha tenido la mujer, tanto en la actualidad como en otros periodos, en otras épocas, y además también nos muestra otra visión de las culturas ancestrales. Normalmente los textos, las películas, los documentales se enfocan más a la cultura mexica, la del centro, que fue prácticamente la que de primera instancia recibió la invasión en cuestión del control de la población, pero en realidad pues siempre hubo resistencia y siempre hubo otras culturas dominadas, esclavizadas, masacradas, y esta película se enfoca más a las comunidades del sureste, digamos allá por Michoacán. Está hablada en lengua purépecha y para realizarla pues se convocó a mucha gente de esa comunidad porque se sabían y se saben por la tradición oral todas las historias de Erendira. Y bueno, pues este personaje es femenino, encabeza la resistencia y de alguna forma pues también nos damos cuenta que sí hubo mujeres protagónicas y que sí hay mujeres heroínas dentro de la resistencia que hubo de las culturas originarias de Anáhuac, solo que están muy marginadas estas historias, y esta película en específico nos expone cómo fue el procedimiento tanto de los conflictos internos que había, de los grupos que ya estaban siendo controlados, dominados, y que de alguna forma querían que parara la masacre con sus pueblos, y los que todavía estaban en resistencia. Entonces es una película magnífica para todos aquellos duendecillos, duendecillas que les gusta esta temática ancestral, esta temática también de género, este movimiento de las mujeres y por supuesto pues de todas las comunidades originarias, como en este caso los purépechas. Así es que no me resta más que agradecerles a sus rostros, sus corazones por habernos acompañado en este top chiquito de 4 películas, pero bueno, si ven cada una pues pueden tener un muy buen fin de semana o inclusive verla una vez a la semana y pues la completan el mes, ahora que muchos todavía están en resguardo en sus casitas. Así es que duendecillo, duendecilla, si quieres seguir viendo, escuchando, recomendaciones, pórtate bien porque el Chaneque te ve.